Bien, vamos ahora con gráficas, vamos a continuar con gráficas y hoy vamos a ver lo que es un polígono de frecuencias, ajá, o gráfica lineal. Entonces vamos a tratar de entender cómo se construye un polígono de frecuencias, ¿no? Se construye usando una tabla de frecuencias agrupada con marcas de clase. Entonces aquí ya el polígono de frecuencias está dedicado exclusivamente a datos agrupados. La gráfica de líneas ofrece una alternativa útil respecto al histograma. La elección de cuál se usará es generalmente de tipo personal. Una gráfica lineal crea la impresión de que las frecuencias cambian más suavemente, mientras que un histograma sugiere que las frecuencias cambian abruptamente. Entonces yo puedo construir dentro de un histograma un polígono de frecuencias y ver la relación que hay entre ellos. Ajá. Entonces puede construirse una gráfica lineal o un polígono de frecuencias para los datos exhibidos. Fíjense, entonces tenemos el siguiente ejemplo. Este ejemplo está dedicado al polígono de frecuencias. Entonces dice, la tabla de frecuencias agrupadas siguiente reporta los ingresos anuales promedio hasta los 100 más cercanos. Ajá. De los trabajadores fabriles en 27 ciudades de los Estados Unidos. Construya un polígono de frecuencias para estos datos. Entonces, bueno, te dan tus ingresos promedio. Tengo 8 clases y tengo las frecuencias, ¿no? De que son los números de ciudades que hay. Entonces, a partir de esto me piden construir un polígono de frecuencias, la gráfica lineal. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, entonces lo primero que voy a sacar son las marcas de clase. Recordarás que las marcas de clase se utilizan para calcular la media. Ajá, entonces habíamos dicho que para calcular la media agrupada utilizamos marcas de clase. Entonces, ¿qué son las marcas de clase? Bueno, pues es el promedio por clase. Acuérdate que es límite inferior más límite superior entre 2. A ver, entonces si sumamos 12,500 más 14,300 y lo dividimos entre 2, eso me da mi primer marca de clase, que es 13,400, ¿no? Luego sumo 14,400, le voy a sumar 16,200, eso me da 30,600 entre 2, me da 15,300, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que voy a hacer para sacar las marcas de clase, que acuérdate que es una media de clase, en la marca de clase, es sumar límites y dividirlo entre 2, ¿no? Entonces es el promedio por clase. Entonces, una vez que yo ya tengo mis marcas de clase, vamos a construir lo siguiente, el polígono. Fíjate, las marcas de clase se colocan en el eje horizontal, es decir, en el eje de las X, y las frecuencias en el eje vertical, que es el eje Y, ¿no? Entonces, fíjate, hay que notar que las líneas se bajan en ambos extremos. Fíjate, o sea, lo que se están refiriendo aquí, aquí queda mi polígono de frecuencias. ¿Qué es lo que se está haciendo? Si nosotros tenemos la primera marca de clase, es 13,400. La segunda marca de clase es 15,300. Hay que ver la diferencia que hay entre las marcas de clase. ¿Por qué? Porque el polígono de frecuencias debe de iniciar en ceros. Ajá, y si tú te das cuenta, para la primer clase la frecuencia es 1, no es 0. Entonces, para que inicie en ceros, lo que vamos a hacer es, vas a ver la diferencia que hay entre cada marca de clase. Es decir, a 15,300 le vamos a restar 13,400 y eso me da 1,900. ¿Sí? Vuelvo a repetir lo que estoy haciendo. Primero calculé las marcas de clase, que es, o sea, la marca por clase, que es límite inferior más límite superior entre 2. Una vez que ya tengo las marcas de clase, esas van a ir en el eje de las X y las frecuencias van a ir en el eje de las Y, pero mi polígono de frecuencias debe de iniciar en cero, en frecuencia cero. Entonces lo que se hace es, se ve la diferencia que hay entre las marcas de clase, o sea, el rango que tienen, ¿no? Entonces 15,300 menos 13,400 me da 1,900. Y lo mismo va a pasar si yo hiciera 17,200 menos 15,300. Me da 1,900. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? A 13,400 le restamos 1,900
y me queda 11,500. Entonces, el polígono de frecuencias va a iniciar desde 11,500. ¿Sí viste lo que hice? Lo que hice otra vez es a la segunda marca de clase le resté la primera. A 15,300 le resté 13,400. Y eso me dio 1,900 de diferencia. Eso quiere decir que hay una diferencia de 1,900 entre cada marca de clase. Entonces, a la primer marca de clase, que son 13,400, le resto 1,900 para que me dé la marca de clase en cero. Y la marca de clase en cero es 11,500. Por eso el polígono de frecuencias inicia en 11,500 con frecuencia 0, luego 13,500, frecuencia 1. Fíjate cómo lo van manejando. Ajá, aquí está. Luego, para 15,300, ajá, ya me está mandando, en este caso, al 3, ¿verdad? Aquí si tú ves la gráfica, esto me está mandando así, ¿no? En línea vertical, ahí está. Luego 17,200, me está mandando hasta acá, hasta esta parte, que son 5. Y entonces, como el polígono de frecuencias debe de iniciar en 0 y debe de terminar en 0 también. Ajá. Entonces, como habíamos dicho que, bueno, la última marca de clase es 26,700. A 26,700 le vamos a sumar 1,900 y eso me da 28,600. Entonces, el polígono de frecuencias, recuérdalo, inicia en 0 y termina en 0. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es el polígono de frecuencias que si nosotros trazáramos, en este caso, nuestro histograma, pues ahí nos quedaría reflejada la parte con el polígono de frecuencias. Ahorita lo checamos con otro ejemplo, fíjate. Entonces ahí tengo el polígono de frecuencias. Entonces, como podrás darte cuenta, está muy sencillo construir el polígono de frecuencias. Ajá. Y bueno, ¿qué información nos está arrojando el polígono de frecuencias? Las características notables de los datos están exhibidas en la gráfica lineal. La mayoría, lo que nos dice el polígono de frecuencias es que la mayoría de las ciudades caen entre los extremos de la escala. Solo una ciudad tiene trabajadores fabriles con un ingreso promedio anual aproximadamente de 13,400. Ajá, aquí estamos viendo, es solamente una ciudad, ¿no? En cambio, 5 ciudades tienen un promedio de 17,200 y 7 ciudades tienen un promedio de 21,000, ¿no? Ahí está. Ahí está lo que me está arrojando la gráfica y solo una ciudad posee trabajadores que ganan un promedio anual alrededor de $26,700. Ajá, una gran cantidad de dinero. Y los datos parecen tener su centro aproximadamente en $19,000, ¿no? Al parecer la media de esos marcas de clase. Ajá, entonces ahí está el polígono de frecuencias. Y luego, después del polígono de frecuencias, está la ojiva. Ajá, fíjate, entonces la ojiva se parece mucho al polígono de frecuencias, pero no es igual. Una gráfica lineal construida a partir de una tabla de frecuencias acumulada o de una tabla de frecuencias relativa acumulada se llama ojiva. Las ojivas ofrecen por un medio gráfico para interpolar o aproximar el número o porcentaje de observaciones menores o iguales que un valor específico. Entonces, bueno, la ojiva se va a parecer mucho al polígono de frecuencias, pero la ojiva va a iniciar en 0, pero no va a terminar en 0. La ojiva, como bien pudiste escuchar, utiliza frecuencias acumuladas, entonces van a ir incrementándose las frecuencias y se van a ir subiendo más y más. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la gráfica se va a ir hacia arriba. Ajá, entonces, fíjate, vamos a ver un ejemplo para que puedas entender la ojiva. Para localizar los puntos de una ojiva, se usa una frontera superior de clase y su correspondiente frecuencia acumulada o frecuencia relativa acumulada. Después se unen los puntos consecutivos por segmentos de recta. Las frecuencias acumuladas o las frecuencias relativas acumuladas se colocan siempre en el eje vertical. A ver, entonces vamos a tratar de entender esto. Se parece mucho a la construcción de un polígono de frecuencias, pero no es igual. Entonces, en el polígono de frecuencias nosotros utilizábamos marcas de clase.
En la ojiva no. En la ojiva lo que vamos a hacer es, una vez que nosotros, ¿qué nos van a dar en el ejercicio? En el ejercicio a nosotros nos van a dar las clases y las frecuencias. Ajá. Y entonces lo que tenemos que hacer es calcular las fronteras superiores. ¿Cómo voy a calcular las fronteras superiores? Bueno, pues tengo que saber cuánto vale mi unidad de medida. Ajá. Entonces aquí me doy cuenta que en el límite superior de la primera clase, el límite superior vale 14,300 y el límite inferior de la segunda clase vale 14,400. Entonces, como podrás darte cuenta, la unidad de medida es 100. Aquí están contando de 100 en 100, de 16,200 a 16,300. Sí lo vemos, ¿verdad? Entonces, para calcular la frontera superior, lo que se hace, lo hemos estado mencionando en clases anteriores, es para calcular la frontera superior, es tomar el límite superior, que sería en este caso 14,300, y a 14,300 le voy a sumar la mitad, o sea, 0,5, que eso es la mitad de la unidad de medida, que acabamos de decir que la unidad de medida es 100. Ajá. Entonces, la mitad de 100 es 50. Por eso, la primer frontera superior es 14,350. La siguiente es 16,250. La siguiente es 18,150. O sea, solamente, ¿qué estamos haciendo? Pues al límite superior, súmale 50, ¿no? Que sería 0,5 por la unidad de medida. ¿Sale? Entonces, esto está muy sencillo. Se llama fronteras superiores. Y vas a calcular las frecuencias acumuladas. Ajá, entonces 1 más 5, 6. 6 más 3, 9. 9 más 7, 16. 16 más 6, 22. 22 más 1, 23 más 3, 26 más 1, 27. Entonces, la suma de las frecuencias en total, la última frecuencia acumulada me lo dice. La suma de las frecuencias totales es 27. Ajá. Entonces, una vez que yo ya tengo mis fronteras superiores y mis frecuencias acumuladas, procedo a construir mi ojiva. Fíjate, entonces la ojiva, ¿cómo va a quedar? Me estaban comentando en la parte de arriba que en el eje de las X van a estar las fronteras superiores y en el eje de las Y van a estar mis frecuencias acumuladas. Entonces, al hacer esa interpretación en el plano cartesiano, así va a quedar mi ojiva. Ajá. Entonces, fíjate cómo, regresándome a mi tablita, la primer frontera superior era 14,350. Entonces, aquí yo te había comentado que la ojiva también inicia en ceros y como la frecuencia es 1, pues tengo que hacer lo mismo que hice para el polígono de frecuencias. ¿Qué hice cuando yo tenía mi polígono de frecuencias para las marcas de clase? Pues me fijé en la diferencia o rango que había entre mis marcas de clase. Ah, bueno, pues lo mismo voy a hacer aquí para mis fronteras superiores. Una vez que ya conozco mis fronteras superiores, a 16,250 le voy a restar 14,350. Y eso me da otra vez una diferencia de 1,900. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo mismo, a 14,350 le voy a restar 1,900. Y eso me da 12,450 con frecuencia cero. Y de ahí voy a seguir, voy a poner mis fronteras superiores. Ajá, a diferencia que no estoy poniendo mis marcas de clase, estoy poniendo mis fronteras superiores y voy a graficar fronteras superiores contra frecuencias acumuladas, ¿no? Entonces, como podrás darte cuenta, por eso, como pongo frecuencias acumuladas, entonces la ojiva ahora se va hacia arriba, parece una víbora, ¿no? Entonces, 14,350 me queda en 1, más o menos está ahí
a la distancia. Como podrás ver, aquí está el 1 más o menos aproximadamente, ¿no? Y luego 16,250 me manda al 6. Luego 18,150 me manda, en este caso, al 9. O sea, está sumando las frecuencias, ¿no? Y va subiendo hasta que llega al punto más alto, que es en 27,650, ¿no? El punto más alto, que es 28. Entonces, bueno, en este caso 27, ¿no? Ya habíamos dicho que es la suma de las frecuencias 27, ¿no? Entonces, ahí llega el punto más alto. Y ahí te están diciendo los pasos, ¿no? Entonces, acuérdate, en resumen, para construir la ojiva, usamos las fronteras de las clases para marcar los puntos en el eje horizontal y las frecuencias acumuladas para los puntos verticales, ¿no? Entonces, vea que la frecuencia acumulada para la frontera inferior de la primera clase es 0. Ajá. Entonces, fíjate, podemos determinar de un vistazo el número de ciudades donde los trabajadores fabriles tienen ingresos promedio inferiores a una cantidad específica. Entonces, ahí te está dando la información, la ojiva, de los trabajadores que tienen ingresos promedio inferiores, ¿no? A una cantidad específica. Entonces, ahí me está hablando de ingresos promedios acumulados y todo lo que se va acumulando hasta ingresos promedios de 27,650 son 27 ciudades. Ajá, pero eso es una acumulación, no es el valor real. Ajá, o sea, el valor real me lo va a dar el polígono de frecuencias, no la ojiva. Entonces, se puede usar una ojiva de frecuencia relativa acumulada para determinar percentiles. Bueno, ahí lo muestran más adelante, ¿no? Entonces, acuérdate que pues también podemos ir aquí ubicando los percentiles. Recordarás cómo se calculan los percentiles, ¿verdad? Acuérdate que hay deciles, percentiles, los cuantiles, los famosos cuantiles, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí esta parte de la ojiva. Como podrás darte cuenta, es algo sencillo, que no se te olvide. El polígono de frecuencias involucra marcas de clase contra frecuencias normales. Ajá. Empieza en 0 y termina en 0. Ese es el polígono de frecuencias. Y la ojiva es una línea acumulada, es un polígono irregular, obviamente, la ojiva. Y la gráfica es un polígono irregular y es fronteras superiores contra frecuencias acumuladas, ¿no? De esa parte de la ojiva. Bien, y vamos con la última gráfica. La última gráfica es el famoso diagrama de tallo y hojas, ¿sale? Entonces, el uso de una tabla de frecuencias agrupada tiene una desventaja bastante obvia. Ajá. Los datos originales se pierden en el proceso de agrupamiento. Para salvar esta situación, llega el diagrama de tallo u hoja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Que básicamente cuando yo tengo una tabla de datos agrupados, cuando están las clases, yo no conozco los elementos que hay en esas clases, ¿no? O sea, si me dicen que tengo una clase de 1 a 3 y me dicen que la frecuencia es 2, pues me dicen que hay 2 datos en la clase del 1 al 3, pero yo no conozco esos 2 datos, ¿sí? A eso se está refiriendo esta observación. Entonces, el diagrama de tallo, bueno, ¿qué es un tallo? Un tallo va a ser el primer dígito o parte del numeral, o sea, en este caso, décimas, o sea, el primer valor que tú veas en una cifra numérica, ese va a ser el tallo. Y el segundo valor va a ser la hoja. Ajá. Por ejemplo, en el numeral, si yo tengo el 278, entonces el 2 va a ser el tallo y 78 va a ser la hoja. Entonces, lo podemos dividir así como 278 o como 27,8. Ajá, entonces fíjense, aquí vamos a ver un ejemplo para la construcción del diagrama de tallo. ¿Cómo se hace? Imagínate estos datos, fíjate. Construyamos un diagrama de tallo y hoja para la colección de 25 calificaciones en un examen de álgebra. Entonces tengo aquí mis 25 calificaciones, me doy cuenta que tengo 78, 67, tengo 54, ahí hay una persona que reprobó, tengo 80, tengo 70, tengo 60,
Si tú te das cuenta, tengo hasta incluso 90, ¿verdad? Tengo 98. Hay una persona que sacó 98 ahí, el matadito del salón, el cerebrito. Es esa cuestión muy importante. Bien, entonces, fíjate, como estamos identificando que tenemos 50, calificaciones desde 50, 60, 70, 80 y 90, entonces los tallos los vamos a colocar en forma vertical, usando un segmento de línea vertical y serían los tallos del 5, 6, 7, 8 y 9, ¿no? Esos serían los tallos, ajá. Mientras que las hojas, fíjate cómo se van a colocar las hojas. Coloque cada hoja a la derecha de su tallo. Entonces, como la primer calificación es 78, colocamos la hoja 8 en su tallo 7. Ajá. Luego, si continuamos el proceso de cada calificación, obtendremos nuestro diagrama de tallo y hoja. Entonces, lo que está viéndose ahí, fíjate cómo tengo, me está diciendo que tengo el 59, el 57 y el 54 y el 59, ¿no? Entonces, aunque se repitan los valores, ¿por qué ponen 9? Porque tengo el 59, como podemos ver, ahí está la calificación 59, pero si buscamos, no nada más tengo el 59, ¿verdad? Tengo el 57, tengo en este caso el 54, ¿no? Tengo en este caso otro 59, por eso se repite el 9, porque hay dos 59. Ajá, entonces tengo el 54, el 59, el 57, ajá, y por eso es que se está poniendo en las hojas repetido el 9, ¿no? Entonces me regreso al diagrama para que lo veas. Y así quedaría, ¿no? ¿Qué me está arrojando el diagrama de tallo? Fíjate, toda esta información me la está arrojando, ¿no? Al observar el diagrama de tallo y hoja anterior, podemos concluir que la calificación más alta es 98. Ujú. La menor calificación es 54, 54. Las calificaciones varían entre 54 y 98, de 54 a 98. El tallo 9 tiene menos hojas, obviamente, ¿no? Las calificaciones más altas son las de 9, ¿no? Y son las menores, es lo que menos hay, 9. ¿Qué es lo que más hay? Dice, los tallos 6 y 8 contienen más hojas, 7 en cada uno, y el número total de hojas representa el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, si yo me pongo a contar todas las hojas, tengo un total de los datos que me daban al principio, ¿no? ¿Cuántos datos debo de tener? Pues aquí me decían que tengo 25 datos en total. Entonces, ¿cuántas hojas deben de haber? 25 hojas. Ajá. Entonces, ese es el diagrama de tallo y hoja, ¿sale? Que te quería mostrar el día de hoy y con eso queda concluida esa parte del diagrama, ¿no? Entonces ahí está una manera de hacerlo. Bueno, aquí nada más una observación. Note que no importa el orden en que las hojas se coloquen en un tallo. Si se ordenan de menor a mayor, se llama diagrama de tallo y hoja ordenado. Ajá. Entonces, fíjate, o sea, ¿qué diferencia hay entre el diagrama de arriba? Pues yo tengo desordenado, ¿no? Lo tengo como se tomó, como venían los datos, 5, 9, 7, 4, 9, pero si lo ordenamos, entonces tendríamos 5, 4, 7, 9, 9, ¿no? Y así ordenados. Entonces, puedo ordenar mi diagrama de tallo o puedo tenerlo en desorden, pero bueno, pues sí es recomendable tenerlo ordenado para ver esa parte, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí llegarían las gráficas que tienen que ver en la parte de estadística. Gracias.